Eh, Puse a grabar. entendido. Empieza a grabar. Bueno, Así buenos estos días. anuncios también quedan en la grabación. Sí, Ahí perdón. está. Buenos días a todos, a todas. Estamos en el primer encuentro sincrónico de legislación y normativa educativa. Muchas gracias, Romina Moyano, por tu acompañamiento desde la coordinación de sede. Buen día, Nora Iriar, que es la otra docente de la otra comisión. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que Romina presente una serie de cuestiones, digamos, muy importantes para la cursada. ¿Sí, Romina? Ahí va tu tiempo, lo Bueno, que necesites. buenos días a todas, a todos. Espero que estén muy bien en este feriado larguísimo. Tenemos este encuentro y después, bueno, a disfrutar, ¿no? Aunque esto también se disfruta. Algunas cuestiones que quería conversar con ustedes. Por un lado, tenemos, vieron que yo les adelanté algo en uno de los avisos, tenemos el día 30 de octubre un encuentro presencial en Chacabuco, así que estamos muy contentas de poder acercarnos hasta su pueblo, hasta su ciudad, y conocerlos personalmente. Así que vamos a estar yendo el día 30, todavía no está definido quiénes van a viajar. En principio yo estaría yendo, pero como tenemos un solo auto que va, y además se hace en el marco de las elecciones, que ahora les voy a contar un poquito más sobre eso, de las elecciones de la UNAUR, se está definiendo quién va a viajar. Sí les puedo decir que va a ser en el marco de esta materia, de legislación y normativa educativa, y además en el marco de las elecciones de UNAUR, que desde que se inició con las sedes a distancia, siempre que hay elecciones se acercan las elecciones a las sedes a distancia, para que ustedes también tengan, pueden ejercer ese derecho a votar. Así que todo eso se va a hacer el día 30 por la mañana, para que ustedes ya se lo vayan agendando. El lugar donde se va a hacer se va a definir en estos días, va a ser uno de los institutos superiores docentes, en principio, que tienen ustedes en Chacabuco. Eso lo estamos coordinando con Eugenia Orsi. Eh, Así que bueno, siempre digo, lo ideal es que puedan estar. En este caso no se va a poder grabar, así que bueno, si no pueden estar, después se verá de qué manera pueden recuperar ustedes lo que allí se trabaje, porque además de la elección va a ser una clase de legislación. Por eso la profe Virginia va a viajar. En cuanto a qué se elige, este año toca elegir consejeros directivos y consejeros superiores. Yo ahora les voy a dejar el link de dónde está publicado todo eso en la página de UNAUR para que ustedes vayan viendo qué es lo que se elige, por qué es importante que voten y que podamos elegir, que puedan sentirse parte también identitariamente ustedes de la UNAUR, ¿no? Más allá de que están alejados y que estamos teniendo encuentros a distancia. Así que bueno, todo eso se los dejo linkeado para que ustedes vayan mirando y después seguramente ampliaremos un poco la información. Se van a publicar los padrones unos días antes, eso es por reglamento, en algún lugar en Chacabuco presencialmente para que ustedes vayan a verificar que estén, así pueden ese día votar, ¿sí? El día 30. Otro tema que tenemos es el de las comisiones. Vieron que recibí varias consultas en estos días de cambio de comisión, me cambiaron, me quiero cambiar a esta, a la otra. Bueno, ahí hay varios puntos. Esta es la primera materia de las que ustedes cursaron que está trabajando con la modalidad de grupos. O sea, en el campus hay una sola comisión, pero se han organizado dos grupos de trabajo que funcionan como comisiones, ¿sí? Algunos de ustedes me decían, yo me anoté en la comisión 1 y aparezco en la 2. Bueno, esa inscripción que hicimos finalmente no pudo suceder porque hubo muchos problemas con el SIU. ¿Recuerdan eso? Entonces, después, esos listados se hizo una inscripción manual desde gestión estudiantil. Ellos inscribieron manualmente. Y el campus no está acompasado con lo que sucede en el SIU, en el caso de las sedes a distancia. Entonces, se han armado dos grupos con un porcentaje que me pasaron las profes, digo, la profe Virginia tiene una comisión más extensa que la profe Nora, entonces ahí en función de lo que ustedes venían trabajando se han armado sus dos grupos.
Ahora, han surgido en este tiempo algunas cuestiones de que ustedes se han agrupado como lo venían haciendo, ¿no? O sea, por ahí le ponían a la profe, trabajamos 2 de la comisión 1 y 1 de la comisión 2. Bueno, en función de esos pedidos de ustedes, hemos hecho cambios en estos días en esos grupos. Pero a partir de ahora van a tener que agruparse de acuerdo a las comisiones que les tocó, ¿sí? Ya no vamos a estar haciendo cambios todo el tiempo. Entonces, armamos, ahora estuvimos organizando esos 2 grupos en función de los grupos que ustedes venían haciendo, digamos, para que quede, por ejemplo, Flavia, Lorena y Carla, un ejemplo, ¿no? Hacían grupo y quedó una en el grupo 1 y 2 en el grupo 2, lo que hicimos fue cambiarlas todas a un mismo grupo, ¿sí? Eso lo hicimos con todos. Tanto Virginia como Nora me fueron pasando la información de cómo ustedes se venían agrupando para poder ser respetuosos con eso. Podríamos haber dicho, bueno, no, la suerte es loca, al que le toca, la comisión que le tocó se agrupan, digo, estamos profesionalizándonos, en algún momento nos va a tocar trabajar con gente que no elijamos, digo, podríamos haber hecho eso, pero decidimos tener en cuenta cómo se venían agrupando ustedes y en función de eso armamos los grupos. Por eso esto de que me cambiaron de comisión, bueno, tratamos de hacer esos cambios en función de cómo ustedes se venían agrupando. Esto lo fuimos haciendo en estos días. El último cambio lo hice anoche. Así que si alguno encuentra alguna disconformidad, me manda un correo directamente a mí, ¿sí? Y yo lo veo con las profes ahí y lo vamos viendo. Pero esperamos no tener que estar durante toda la cursada cambiando. Hicimos los cambios ahora al principio para que queden así. ¿Se entiende? Romy, buenos días, perdón. Buen día, sí. Te interrumpo en este momento, así lo sé. Justamente yo acabo de escribir, estamos nosotros cursando también ESIC. ¿Sucede lo mismo en ESIC? ¿Podemos conformar grupos de diferentes comisiones o no? No. Bueno, no sé, en ESIC es otra materia. Yo estoy hablando de esta materia, de legislación. En el aula de legislación Claro. están organizadas en grupos y no pueden mezclarse las comisiones, ¿sí? Hicimos cambios en las comisiones para que queden ustedes en los grupos tal como lo pidieron, Sí, pero lo vamos a hacer por entendí que única esto es vez. legislación. Yo aprovechaba nada más para preguntarte por la otra Sí. materia también, por las dudas. En ESIC salía le pueden consultar a la profe de ESIC a ver si pueden mezclarse las comisiones o no. Ellos sí están divididos en comisiones. Bárbaro. Esta aula está dividida en grupos. Bárbaro. Le hacen la consulta a la profe y la profe les dirá. Qué bueno que trajiste lo de SIC. Eso en cuanto a los grupos, y después hay alguna duda, me la mandan por mail y la vamos viendo. Recuerden siempre por mail, porque si ustedes me mandan una consulta por WhatsApp, salvo que sea una súper urgencia, que yo considere, bueno, esto lo tengo que responder. A veces, yo tengo un montón de grupos de WhatsApp porque lo uso para todos mis trabajos. Entonces, me quedan algunos mensajes y yo no los tengo agendados. Y me van quedando ahí y muchas veces no los puedo contestar. Por eso es importante que las consultas las hagan por mail, porque yo entro al mail de la UNAUR y ya tengo ahí una agenda de cuestiones que contestar. Siempre respondo los mails. Digo, a veces tardo 1 o 2 días, a veces los respondo en el momento, pero siempre yo los contesto. Así que acuérdense de mandarme por mail. Y no, es algo que no me pasa con el WhatsApp. Si me mandan por WhatsApp, posiblemente se pierda en mi chat y no lo conteste y no me quede registro de eso, ¿sí? Entonces manejémonos por el mail. Eso en cuanto a los grupos. Tema ESIC. ESIC va a ser una materia que ahora va a ser, digo, ustedes estudiaron en el primer cuatrimestre y van cursando una materia por vez. Ahora, a partir del segundo, se le suma ESIC, ¿sí? Que tiene que convivir con todas las demás materias a lo largo de lo que quede de la carrera, porque con el trabajo de ESIC ustedes se van a recibir. Entonces, digo, se suma una complejidad a la que no veníamos acostumbrados en el primer cuatrimestre, ¿no? O en la primera parte quizás de la carrera. Entonces, bueno, tengan en cuenta esto. Saben que el 23 es el próximo encuentro de legislación y se suma al de SIC. Entonces, el 23 van a tener toda una mañana de trabajo, 2 horas con legislación y 2 horitas con ESIC. Esto puede suceder, ¿sí?
tratamos siempre de que no, pero en el caso de octubre, como está en el encuentro presencial, y tienen este tema de las 2 materias, bueno, se complicó un poquito poder buscar otras fechas, y si lo corremos después, lo que me decían las profes es que no va a tener sentido el encuentro, porque va a estar muy desfasado con los contenidos que van a venir viendo, entonces, bueno, propusimos poner todo en una misma mañana. Tratarán las profes de que sean encuentros dinámicos para que no se duerman, pero bueno, y además quedarán grabados, ¿no? Por si en algún momento pierden un poco la atención. Así que eso va a suceder el 23. Y por último, actividades especiales de SIC, vieron que se las estoy compartiendo, las que acreditan para el SIC, en el grupo de WhatsApp, porque algunos tenían dificultades con el Telegram, que me escribieron, que no sabían cómo usarlo, que no lo tenían instalado. Entonces, todas las que yo vea, yo tengo el Telegram del instituto, se las voy compartiendo para que ustedes se las vayan agendando. ¿Cómo acredito una actividad de SIC? Completando la planilla. La planilla, además de poner el nombre de la actividad, tiene una pequeña propuesta para que ustedes trabajen y que si no participan, no tienen modo de hacerla. Entonces eso le acredita a la profe que ustedes estuvieron y participaron de esa actividad, ¿sí? Y además que son todas actividades muy interesantes, así que está bueno para sumar contenidos. Y por último, las notas en el SIU, tengan en cuenta que eso tiene un proceso que lleva algo de tiempo una vez finalizada la materia. Entonces no aparecen inmediatamente después de que termina la materia. Algunos profes van cargando, entonces por ahí ustedes vean que aparece, pero quizás después me desaparece todo. Bueno, porque eso, una vez que los profes cargan las notas, nos avisan a las coordinadoras, nosotros hacemos una revisión de que, bueno, eso se condiga con lo que los profes nos van cargando en una planilla, y recién después de eso pedimos el cierre de las actas. Eso lleva un tiempo, porque es un ida y vuelta con la gente que maneja el SIU. Imagínense de toda la universidad, eso lleva un tiempito, pero bueno, intentamos de que sea lo más ágil posible. Por suerte se solucionaron un montón de problemas que teníamos con el SIU y ahora va a estar apareciendo la historia académica de cada uno de ustedes. Vayan revisando eso y si hay alguna cosa que no, alguna incongruencia que ustedes encuentren, me van avisando, así evitamos que después llegue toda la dificultad junta en el momento de que tengan que emitir los títulos, ¿sí? Así que vayan revisando ustedes, bueno, esta nota no es la que yo obtuve como devolución y lo vamos viendo, ¿sí? Creo que yo ya estoy. Si hay alguna consulta, me la mandan por mail, así le puedo dejar el espacio a las profes para trabajar en legislación. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Nora, creo que vos tenías algo para comentar también, un aviso. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Ustedes han visto que en el foro se van subiendo, a partir de la primera entrega que ustedes hicieron, vamos haciendo como una construcción conjunta de los trabajos que han ido presentando en el foro, ¿no? Entonces subimos párrafos de esos trabajos. Particularmente en la comisión 2, que es la mía, he tenido alguna dificultad con el foro, que ya Romina está viendo de cómo se puede solucionar, por lo cual no he podido subir más que las primeras que llegaron. Entonces les queríamos avisar eso, para que no crean que no los leímos, que no los tuvimos en cuenta, sino que hay una dificultad y no me permite subir más. Entonces, aparece, van a ver las de la comisión 2, que aparece como algo subido por mí, con la reflexión, con los párrafos de los trabajos de ustedes, con fecha 27 de septiembre, que no corresponde porque no era esa la fecha de entrega. Entonces estamos viendo ese problema y apenas se solucione vamos a ir subiendo, pero bueno, los trabajos que han llegado están todos vistos, así que esos quédense tranquilos, ¿sí? Eso era lo que quería comunicarles. Bueno, buenísimo. Bueno, acá estamos, entonces vamos a empezar a presentar la materia, el objetivo que tenemos con Nora y con Romina, es que ustedes conozcan cuál va a ser el recorrido de esta materia, porque uno dice, bueno, voy a cursar legislación y normativa, ¿y esto qué significa? Voy a tener que leer todas las leyes de la educación argentina, vamos a tener que estudiar de memoria leyes,
empezamos a ver ahora la guía didáctica 2, ¿y de qué se trata esta materia? ¿Es la historia de la educación argentina? Es decir, el objetivo de nuestra presentación de hoy es que ustedes puedan construir, digamos, cuál va a ser nuestro itinerario en estas semanas de trabajo, ¿sí? Sabiendo que justamente por el horizonte digamos, del cronograma de cursada, como ustedes son docentes, digamos, y lo saben, todo programa supone una perspectiva, y toda perspectiva respecto del abordaje de contenidos supone un sesgo, una selección y una preferencia. Se organiza en función de cuál es el sesgo que se busca dar a los contenidos o al campo disciplinar que aborda esa materia. Entonces, ¿cuál fue el sesgo elegido? ¿Sí? Tiene que ver con cómo entendemos la configuración del perfil de egreso. Es decir, ustedes van a ser licenciadas, licenciados en educación, con una fuerte variable en esa formación relacionada con el diseño y la implementación de políticas públicas en educación. Fíjense que acá aparecen ya dos variables que ajustan: legislación y normativa. Entonces, perfil de egreso, licenciada, licenciado en educación, con una variable de formación centrada en el diseño y la implementación de políticas públicas. Bien. En esa línea es que fueron seleccionados los contenidos y organizado el programa, que ustedes ya lo transitaron. ¿Y por qué lo transitaron? Porque muchas veces el programa, alguien dijo que un currículum es una promesa, ¿no? Y algo de eso hay. Bueno, nuestro programa no es una promesa, pero sí es marcar un rumbo. Y ustedes, no sé si lo viven en los cursos en los que trabajan, sean de los niveles que sean, de la educación obligatoria, esos programas no muchas veces son conocidos por los estudiantes, o las estudiantes, los alumnos, las alumnas. Y es importante, porque ahí es como que establecemos digamos, un acuerdo. Vamos a ir por acá. Bien. Entonces, nuestro eje, ya vamos viendo que es legislación y normativa educativa, no como historia de la educación, pero sí contextualizando los hitos de legislación educativa seleccionados, ¿sí?, en términos de cuál es la concepción de Estado que los sustancia. ¿De acuerdo? Entendiendo que una ley es el resultado de una decisión política, de una perspectiva ideológica que busca dar encuadre, dar marco, dar norma al accionar planificado. Eso es una ley, eso es una norma, eso es un marco constitucional. Bien. Pero a su vez establecimos otro sesgo: políticas públicas, contextualización del Estado que sustancia las normas. No se trata de una historia de la educación, sino de esto último que dijimos, pero a su vez lo vinculamos con la educación obligatoria. En esto van a escuchar a lo largo de los encuentros que vamos a tener que vamos a insistir. ¿Por qué? Porque una licenciada o un licenciado en educación tiene que tener muy claro, y a veces parece obvio, y no lo es, ¿a qué llamamos educación obligatoria y qué corresponde a la educación superior, universitaria o no universitaria? Y entendemos, las docentes de la materia, que la educación superior requiere de legislación y de normativa muy específica, ¿sí?, y de un tratamiento muy específico, porque su ámbito de aplicación es específico. Entonces, dado que estamos trabajando sobre 8 semanas de cursada, 7 más una para reescrituras y revisión de producciones, no da, digamos, el horizonte para abarcar todo lo que implicaría incorporar también la legislación y la normativa vinculada con la educación superior. ¿Se entiende esto? O sea que nosotros, ahora, ¿qué? ¿Dejamos fuera? No, porque en otros campos de la formación
de la licenciatura esto es abordado. ¿Está bien? Entonces, siempre es muy importante, y ustedes como docentes lo saben, que cada espacio de formación contribuya, insistimos, al perfil de egreso. Cada uno aporta una cuestión. Bueno, lo que aporta esta materia es la reflexión sobre los principales hitos de legislación y de normativa vinculados con la educación obligatoria en la República Argentina. Miren, ahí ya fuimos armando la cuestión. Con lo cual, nosotros establecimos 3 unidades. Una unidad introductoria, que es la que ustedes acaban de terminar de atravesar, una unidad 1, que la abrimos el jueves, y una unidad 2. La unidad introductoria la vamos a abordar en unos minutitos. La unidad 1 corresponde a los siglos XIX y XX, y la unidad 2 corresponde al siglo XXI. ¿Sí? Ahí nos vamos organizando en el tiempo. Muy bien. Ustedes tienen en acerca de la materia una hoja de ruta. Ahí pueden ver, ¿sí?, cómo vamos yendo, o sea, cómo establecimos los tramos. Por ejemplo, la unidad introductoria tuvo una semana de trabajo. Comenzó el jueves 30, finalizó el jueves 7 de octubre. El jueves 7 de octubre comenzamos la unidad 1, que finalizará el 21 de octubre, con sus 2 semanas incluidas. El horizonte para la unidad 1 es de 2 semanas de trabajo, ¿sí? O sea que lo que después va a presentar Nora, que tiene que ver con la guía didáctica 2, tiene su horizonte de expectativa de recepción al 21 de octubre. ¿Vamos bien? Ok. Si les parece, Romina, ya podemos ir a nuestra presentación. Trajimos una presentación muy sencilla. ¿Para qué sirve o cuál es la finalidad? Que a ustedes les quede graficado por dónde vamos a ir. Y a su vez vamos a ir incorporando algunas reflexiones que les van a ayudar, creemos, esperamos, a las reflexiones que los materiales, porque ustedes están leyendo, tenemos toda la esperanza puesta en eso, que estén leyendo los materiales de las fichas de los siglos XIX y XX. ¿Ok? Entonces lo que vamos a trabajar es eso. A ver si podemos ver. Estamos ahí. Ahí. A ver, todavía no aparece. Si le damos clic va a aparecer quizá. A ver, porque Ahí esa Ahí presión está. de clic. Ahí estamos. Perfecto. Ahí vamos. Seguimos. Yo te aviso. Vos dale clic hasta que yo te... Seguimos. Sigue. Ahí está. Ahí tenemos lo que les acababa de decir. ¿Sí? Nosotros estamos en este momento atravesando la unidad 1. O sea, siglos XIX y XX. Para luego, a partir del 21 de octubre, trabajar la educación obligatoria, la responsabilidad del Estado en la garantía de derechos. Ahí vamos a ver qué vamos a trabajar en cada una, ¿ok? Les repito, esto de hoy ordena la lectura de los materiales, que entendemos y les pedimos, porque hay 2 semanas de trabajo, que se dediquen a la lectura de los materiales, porque hay muchas cosas que nosotros descansamos en que esa lectura se dé, y todos los recursos incorporados allí, los videos, los artículos sugeridos, las PowerPoint que aparecen con resúmenes, ¿sí? Es decir, no es solamente leer rápido las páginas de la ficha, sino todos los recursos que se incorporan. Adelante, Romina. Perdón. Antes que esto. Nosotros acabamos de atravesar la unidad introductoria. Sobre esto, ustedes estuvieron viendo el material de Oslak, la entrevista de Oslak, y había que entrecruzarla con la lectura del programa, que era lo que buscábamos, que ustedes pudieran ver que todas las unidades, todos los contenidos que se desarrollan en el programa tenían que ver con una reflexión de Estado en la generación de esos marcos normativos. Y para eso elegimos la entrevista a Oscar Oslak, que nos parece, como ustedes ya cursaron Estado y Sociedad, nos dijo Romina, tienen reflexión sobre Estado, digamos, más profusa y de mayor alcance y profundidad. Pero acá pusimos una reflexión de un teórico del Estado,
muy sencilla, como para decir, partimos de una definición de Estado como para poder ir abriendo las conceptualizaciones que requiera el Estado de la generación del 80, el Estado en, digamos, el gobierno conservador de principio de siglo, el Estado en el periodo del primer peronismo, el Estado durante, a posteriori del consenso de Washington, y el Estado con características y perspectiva ideológica neoliberal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero partimos de una concepción de Estado que nos presenta Oslak, que nos parece que es sencilla y tranquila, pero que nosotros ponemos en cuestionamiento, ¿sí?, en función de, adelante Romina, vamos planteándolo, exacto, ahí vamos, vamos sesgando, vamos introduciendo variables de análisis en cada uno de los momentos que nos dedicamos a trabajar los hitos de legislación, ¿de acuerdo? La reflexión estuvo centrada en Estado, legislación y políticas públicas, en educación. ¿Bien? O sea, ahí vino programa con el trabajo con Oslak. Ustedes estuvieron viendo este concepto del Estado como tejido conectivo de la sociedad, estuvieron viendo con las instituciones, cómo las plantea Oslak, en términos muy genéricos, pero muy interesantes, respecto de cómo una sociedad busca ser gobernada. ¿Vieron los pactos que plantea Oslak? Porque vamos a ir viendo cómo cambian esos pactos. ¿Son los mismos en el Estado neoliberal? ¿Son los mismos a principios del siglo XIX, cuando todavía no había conformación constitucional? ¿Cómo se construye ese pacto de gobernabilidad? A su vez, lo que vamos a ir tratando de reflexionar es, en los periodos de dictaduras cívico-militares, ¿había pacto de gobernabilidad? ¿Cómo se manejaba esto? ¿Cómo se interrumpía atrozmente esos pactos establecidos por gobiernos democráticos? Bueno, por eso les digo, esa reflexión es básica, pero nos permite pararnos y tener anclajes para nuestra conceptualización. Vimos allí el pacto de gobernabilidad, la división social del trabajo, el pacto distributivo. Muchos de ustedes rescataban esto de la agenda del Estado, rescataban la cuestión de que el Estado, digamos, la sociedad es mandante y el Estado es agente de la sociedad en sus mandatos políticos. Pudieron ver cómo se conforma un proyecto político a partir de esto, y que cada proyecto político tiene una perspectiva ideológica. Es decir, desde el comienzo pusimos en análisis e interpelación esta cuestión del Estado neutro. Y también pusimos en análisis e interpelación la presencia del Estado. Más débil, menos débil, constituido, conformado como. ¿Busca minimizarse? ¿Busca expandirse, fortalecerse? ¿Qué pasa con un Estado minimizado y las políticas públicas? Etcétera, etcétera. Todo esto va armando como una mirada, ¿sí? Pudieron ver los diferenciales de información, las aperturas que están teniendo los estados modernos. El tema de la agenda, nos importa mucho el tema de la agenda. ¿Por qué? Porque cada hito de legislación marca una agenda, pero esa agenda, a su vez, tiene una decisión política detrás. Muy bien. Estuvieron trabajando el tema de políticas públicas, ejecución eficaz de los recursos, aunque ustedes no lo vean, y les recomendamos. Por eso la aclaración que hizo Nora de todavía no pudimos subir todos los párrafos de mi comisión, dijo ella, es interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes leen lo que ustedes mismos produjeron, se los recomendamos, porque nosotros lo leemos, pero no lo leemos para cumplir con la planilla de seguimiento solamente, que Romina nos pide, que es muy importante, porque eso va a conformar sus notas. Aparte de eso, los leemos porque aprendemos todos, porque cada uno de ustedes va abriendo un aspecto. Léanlo con detenimiento, van a decir, ¿qué cosa, no? Todos trabajamos con un programa que es breve, todos trabajamos con una entrevista, pero sin embargo cada grupo fue buscando, fue poniendo, fue abriendo alguna cuestión. Y ahí es donde nosotros lo que hacemos es tomar esa cuestión. Miren esto, miren lo que... Entonces, ahí van más aportes, acá vienen otras intervenciones, léanlas. Les recomendamos que, ahora ya terminaron la unidad, pero hagan una lectura diagonal, y cada
selección de párrafos tiene las iniciales de quienes conforman el grupo. ¿Y por qué no ponemos el nombre completo? Porque es una creemos que hay una producción discursiva común, ¿ok? Donde HJBS trajo esto. Y bueno, y si lo leemos, es lo que produjo la Comisión 1, la Comisión 2, respecto de Estado, Legislación y Políticas Públicas. Muy interesante. Entonces, esto nos pone en ver que los marcos de legislación los vamos a abordar desde tensiones y sentidos. No es cuestión de, bueno, leo todos los artículos y los repito de memoria, porque vamos a ser profesionales, ya lo son, pero siguen su trayecto de formación y buscamos que tengan en este espacio, tendrán otros más adelante o no, en este espacio de formación tengan una mirada cada vez más profesionalizada, se los decía recién Romina, respecto de, bueno, vamos profesionalizando nuestros vínculos, entonces ya no es solamente me reúno con mi grupo de amigos y amigas para trabajar, sino que tengo un grupo de profesionales con los que estoy produciendo, reflexionando cuestiones del orden académico en este caso. Perfecto. Y vamos a ver esto de, y ahí discúlpenme un paréntesis. ¿Por qué decimos en grupo? Y favorecemos y tratamos de que aquellas estudiantes que hayan quedado por la conformación de la comisión, sus compañeras en otra comisión y queda trabajando sola o solo, les recomendamos que se sumen a un grupo. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen algún profesional, alguna profesional de la educación que trabaje solo o sola delante de su máquina? ¿O delante de su blog de notas? ¿O delante? Es raro. En general es raro. Hasta en el trabajo áulico sería deseable que no trabajara solo o sola, que hablara con sus compañeras, con sus compañeros, sobre sus estudiantes, sobre los avances o sobre los no avances, sería ideal. A veces no pasa, ¿no? Por montones de motivos que no vienen a cuento, pero buscamos de entrada que ustedes conformen grupos de trabajo, porque la vida profesional de los y las docentes, de todos en general, pero de los y las docentes, sobre todo enfocándonos hacia esta cuestión de las políticas públicas, siempre va a estar vinculándose con gente que, como decía recién Romina, puede ser amiga mía o no, puedo llevarme más o menos bien o no, pero hay que producir, digamos, en virtud de esa conformación del grupo profesional. Entonces, por eso las limitaciones no son caprichosas. En grupo, por eso, hasta 4 integrantes, ¿por qué? Porque como son actividades de producción, buscamos, ustedes saben, como docentes, que nadie se multiplique por 0, es decir, voluntaria o involuntariamente, las dificultades de comunicación, ya más de 4 hace difícil una participación efectiva. O sea que cada una de esas decisiones tuvo un criterio analizado, pensado, para ayudar a su mejor formación. Bien, vamos avanzando entonces. Vamos a pensar políticas públicas, vamos a pensar la legislación y la normativa siempre con vistas al análisis de políticas públicas. Pero, como ya nos dice Romina, con esta filmina, la centralidad de nuestra reflexión, ¿cuál es? ¿Cuál es la centralidad? La Ley de Educación Nacional 26.206, que es la vigente. Eso sin duda. A eso le vamos a dedicar toda una unidad y un trabajo final, con otras cositas. Pero quiero decir, ¿podemos ver la Ley de Educación Nacional sin ponerla en diálogo, miren lo que digo, en diálogo o en discusión con otros marcos normativos anteriores? Es imposible. Pareciera que la Ley de Educación Nacional, que es del año 2006, surgió de la nada. Y eso sería desoír toda una tradición. Pero desoír la tradición, perdón, no desoír la tradición, ¿qué implica? ¿Que hay una adhesión a los otros proyectos de política educativa sustentados en otros marcos? Depende. Ahí viene la discusión, ¿vieron? Por eso es que planteamos el análisis de antecedentes que consideramos hitos fundamentales para poder comprender
qué sucede hoy con los marcos de legislación que funcionan en nuestro país. ¿Sí? Vamos a la otra, Romina. A ver. Entonces, vamos a la unidad 1. La unidad introductoria ya la estuvimos viendo, la terminamos el jueves, ¿sí? Y les rogamos que lean lo que ustedes produjeron. Seamos respetuosos de eso. O sea, mimen su producción, léanla, fíjense cómo quedó engamada con otras. Bien, pero entonces, ahora abordamos la unidad 1, es decir, los siglos XIX y XX. Como repetimos que no hacemos historia de la educación, vamos a tomar algunos aspectos, no son aspectos, algunos hitos en la legislación educativa argentina, ¿sí? Consideramos sustantivos. Pero otra vez un sesgo, ¿se acuerdan? Educación obligatoria, que lo vamos a tomar la legislación y la normativa educativa a nivel nacional. ¿Por qué? Porque sería imposible, otra vez en el horizonte de trabajo que tenemos para nuestro cronograma de cursada, tomar las legislaciones provinciales, las disposiciones de cada una de los distritos de las provincias de la Argentina, sería imposible. Ahora bien, queremos que ustedes desarrollen, decimos a veces como musculatura de lectura para abordar después los marcos normativos que ustedes consideren en su vida profesional necesarios. ¿De acuerdo? Pero es una manera de generar un modo de trabajar con los marcos normativos. ¿Se entiende? Educación obligatoria, ámbito de aplicación nacional. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, desde esa perspectiva, para el siglo XIX, hemos seleccionado el trabajo con la Constitución de 1853, ustedes en los materiales tienen un video y tienen el desarrollo de los antecedentes de esa Constitución, y nos importa mucho que los lean, nos importa mucho que vean el video, porque realmente, estaba viendo hace poco un video también de Felipe Piña sobre la Constitución de 1853, que produjo y editó el canal Encuentro, muy interesante, donde se ven escenas digamos, sangrientas. Es decir, ¿cuál era el contexto para la sanción y la promulgación de la ley, de la Constitución de 1853? Un profundo y hondo enfrentamiento de dos modelos de país. A veces cuando ahora se discute esto, siempre hubo, digamos, en ese momento más que discusión, era a balas de cañón y con fusil al hombro, ¿no? Cuando las provincias y el puerto de Buenos Aires estaban absolutamente enfrentados en dos proyectos unitarios, federales, ¿sí? No por una cuestión de bipolarizar el análisis, ¿no? Y simplificarlo, pero había ciertamente dos proyectos de país, uno que incluía a las provincias que empezaban a conformarse, o eran territorios nacionales, o conformaciones provinciales, y otro que estaba centrado en el poder autárquico muchas veces de Buenos Aires y su aduana. Entonces, ese enfrentamiento, finalmente, luego de la batalla de Caseros, ¿sí? En el año 53 se produce ya, digamos, una neutralización del rosismo. Había dos cabezas muy fuertes, digamos, en el federalismo, uno era Rosas, Urquiza. Ustedes esto lo tienen esbozado en la síntesis que plantean los materiales, pero lo ven bien en el video, ¿sí? Cómo Buenos Aires va teniendo que conformar una negociación, Mitre, Urquiza, todo lo que implica la factibilidad de un Congreso Nacional Constituyente. Hasta que finalmente, el 1 de mayo del 53, tenemos digamos, la sanción de la Constitución. Entonces, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Por supuesto, ahí tienen el texto y está excelentemente bien pensado que lo lean completo, pero van a ver que los aspectos sobre los que se expide la Constitución son innúmeros y variadísimos. Nosotros nos vamos a enfocar en las cuestiones vinculadas con educación, que son todavía muy poco definidas,
Entonces nos vamos a centrar en el artículo 5, en el artículo 14, sobre todo, luego de la reforma del 60, que ustedes la van a tomar en su línea de tiempo seguramente, que se elimina la gratuidad de la educación. Pero en el artículo 5 y el artículo 14 se habla del derecho de enseñar y aprender, ¿sí? De que en el 5 se habla de que las provincias deben cumplir con la educación primaria, que ya era todo un avance. Ustedes piensen que estamos en las etapas previas de aquella famosa otra polarización de cuestiones que fue civilización y barbarie, Sarmiento, su presidencia, su vocación de expansión del sistema, bueno, toda la cuestión que nosotros no vamos a abordar porque no vamos, insisto, historizando, ¿sí? Ahí tenemos en la presidencia de Sarmiento la ley de subvenciones a las provincias. Bien, pero volvamos a la Constitución de 1853. Artículo 5, artículo 14, ¿de acuerdo? Ténganlo presente. Esto cuando yo les digo ténganlo presente es porque es lo que vamos a mirar con mucho cuidado Nora y yo a la hora de mirar los trabajos. A partir de ahora, cuando hagamos énfasis, porque no vamos a desarrollar los contenidos que ustedes tienen desarrollados en los materiales, vamos a poner foco en lo que queremos que miren muy especialmente. ¿De acuerdo? Constitución de 1853, entonces empiezan los inicios de una política educativa que ya había empezado, digamos, a posteriori de la Revolución de Mayo, que anteriormente estaba muy vinculado, digamos, con el clero, la enseñanza de los clérigos, con sobre todo clases pudientes, o bien en una cosa de unión de la educación y la evangelización. Eso estaba avanzando desde el momento de la conquista, ustedes lo conocen. Bien, tomamos entonces lo que plantea la Constitución, que va a ir minando esto que acabo de decir. ¿Por qué? Porque tiene un contenido fuertemente liberal. Tiene un contenido fuertemente liberal desde el pensamiento de Alberdi. Bien, y lo que decíamos del avance del liberalismo sobre las provincias. Bien. Vamos a pasar desde la Constitución de 1853, y acá les pido sí que tenemos más contenidos, porque vamos a ir hacia fines del siglo XIX a trabajar la ley 1420. Les pedimos que la lean completa. Ustedes, Nora después les va a plantear la guía didáctica, pero tienen que elaborar una línea de tiempo y un PowerPoint. En el PowerPoint lo que buscamos es que los contenidos de cada uno de los hitos que van a desarrollar aparezcan los contenidos relevantes. Como al principio hay un video que ponemos como síntesis, que no sea que los contenidos que registren sean la síntesis del video. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar en la ley 1420? Ahí nosotros tomamos algunos conceptos de Adriana Puigros en el análisis. Sabemos que ella nos habla de un censo nacional que hubo en el año 1869, que arrojaba que sobre 1.737.000 habitantes había casi 1 millón de analfabetos. No estamos hablando 200 años vista, 200 años vista. 1 millón de analfabetos, o sea que mucho más del 50% de la población en el territorio que todavía no era de nuestro país, era población analfabeta. ¿Sí? A su vez, acuérdense de esto que estábamos hablando, ¿sí? Estamos en la presidencia de Sarmiento, estamos en esta cosa de expansión de la educación, de expansión del sistema, hablamos de la ley de subvenciones escolares, de transferencia a las provincias, ¿sí? Para sostener una educación que la Constitución había mandatado, pero que los presupuestos, e insisto, las guerras civiles, no los enfrentamientos, las guerras civiles no permitían, y los presupuestos provinciales, con un puerto que negociaba con el exterior y provincias argentinas que se iban conformando con economías extremadamente primarizadas, no podían sostener, por ejemplo, esto que la Constitución había mandado. No obstante, ¿quién estaba en este momento a cargo del gobierno del Estado?
Julio Argentino Roca, perteneciente a la generación del 80, ustedes habrán estudiado la generación del 80, les sonará esto de orden y progreso, un orden que implicaba un progreso para determinado grupo agroexportador, y no había, digamos, progreso pensado en la inclusión de las economías regionales y el desarrollo de esas economías regionales. Bien, toda esa configuración de Estado, de orden, progreso, producción agrícola, aquello que se mira con una mirada así muy idealizada de el granero del mundo. Éramos el granero del mundo, en donde ustedes saben que la producción agrícola o ganadera no genera demasiadas fuentes de trabajo, pero aún cuando la Argentina en el proyecto de la generación del 80 quisiera meterse, bueno, este lema de la generación del 80 aparece en la bandera del Estado de Brasil, orden y progreso. Es decir, fue una cosa que la región tomó muy fuertemente. La generación del 80 no fue un fenómeno aislado en nuestro país. Bien, entonces, ese proyecto requería, ya lo venía anticipando Sarmiento, cuando él planteaba lo de educar al soberano, tenía que ver con educar la campaña, tenía que ver con educar amplísimos sectores rurales, digamos, en situación de pobreza, pero que ya sobre fines del siglo empiezan a recibir, digamos, a partir del puerto de Buenos Aires y el comercio de Buenos Aires, sectores de inmigración, que huyen de guerras europeas, de la hambruna europea. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Empiezan a llegar los inmigrantes con ideas anarquistas, socialistas, porque ya veníamos de un país central, digamos, de los países centrales que empezaban a trabajar la revolución industrial, la puesta en nuestros puertos de sus productos, por eso las economías regionales quedaban relegadas, solo producían materia prima escasamente, pero había que educar a esta población, digamos, que iba creciendo, y había que generar un instrumento legal, digamos, una ley que permitiera expandir, solidificar, cimentar un sistema educativo, en virtud de esto que se planteaba la generación del 80. En el mientras tanto, aparte de todas estas cuestiones de contexto, ustedes tienen en los materiales, allá por el año 1864, una encíclica, Quanta Cura, donde digamos, la jerarquía de la Iglesia Católica se expide respecto a otras dos cuestiones que estaban en pugna, que tenía que ver con el pensamiento liberal, el Estado liberal, de principios de siglo, perdón, de finales de siglo, y de principios también del siglo XX, y lo que correspondía al pensamiento religioso. Entonces, el racionalismo positivista, cientificista, versus el pensamiento dogmático de corte católico. Todo eso estaba muy en pugna. ¿Por qué? Porque a partir de guerras anteriores en Europa, el papado iba perdiendo su peso político en las naciones europeas. Esto también se veía en lo que fueron las postcolonias en nuestra región. Entonces, toda esa discusión la tenemos que tener en cuenta también. Entonces, generación del 80, orden y progreso. Un Estado que buscaba, por un lado, expandir la capacidad agroexportadora y comercializadora de nuestro país. Las provincias que seguían debatiéndose a cañón y fusil, defendiendo sus intereses, la libre navegación de los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. En el mientras tanto, digamos, aquella educación que Sarmiento buscó expandir, siempre tenemos que ver también que ahí había otra cuestión que se expandía sobre la base de civilización y barbarie. Civilización o barbarie, perdón. Civilización o barbarie. Es decir, se expandía buscando casi una evangelización, casi muy importante fue, porque fue fundante, esto sin duda. Ahí les recomiendo, y no me quiero detener hoy, el libro de Laura Ramos, Las Señoritas. Es interesante ver cómo las maestras que convocaba el gobierno nacional de Sarmiento hasta fines del siglo, tomaban esto como una suerte de epopeya. Bueno,
todo lo que traían, digamos, de la matriz norteamericana de educación y se encontraban acá con la pampa bárbara. Bien, toda esa cuestión cultural, de contexto, es bien interesante para tenerla presente. Entonces, en todo esto que estamos hablando, con la encíclica Quanta Cura, con la discusión positivismo, pensamiento religioso, injerencia de la Iglesia en la educación, con lo que aparece como un modelo que se va consagrando en aquel país agroexportador, mirado como de expansión, cuando en realidad tenía la campaña empobrecida, más la campaña al desierto, todo eso. Volvamos a la anterior Filmina, que tenía la ley 1420. Un minuto. Fíjense las cuestiones que vamos a trabajar en la ley 1420, ¿sí? La obligatoriedad, la organización y funcionamiento del sistema. ¿Qué organización le dio esta ley? Pero previamente no podemos dejar de pensar en el primer Congreso Pedagógico Sudamericano del año 1882. Todo eso lo tienen, ¿de acuerdo? ¿En qué vamos a poner fundamentalmente la mirada cuando ustedes produzcan la línea de tiempo? No tanto, cuando ustedes desarrollen conceptualmente en el PowerPoint. Vamos a mirar qué reflexión tienen sobre la organización y funcionamiento del sistema, sobre el disciplinamiento. Esta cosa del orden no era un orden para todos en inclusión social, sino un orden disciplinador. Y la igualdad que se planteaba desde la educación tenía que ver con una igualdad homogeneizadora. Ustedes vieron en la portada de nuestra unidad una imagen que buscamos, ¿sí?, de una escuela de fin de siglo. ¿Vieron ahí? Que suponía que los niños y niñas a determinada edad debían aprender esto, del mismo modo, y esto generaba unificación. En un país que estaba, insisto, enfrentadísimo entre estados provinciales, todavía no había resuelto su campaña al desierto, que en realidad fue una campaña de exterminio, ¿sí? Y seguían estas cuestiones. Las maestras que traía Sarmiento tenían terror, digamos, al ataque del malón. O sea, todo esto estaba, digamos, floreciendo, si podemos usar esa palabra, en ese contexto de la 1420. Entonces, obligatoriedad, organización y funcionamiento del sistema, disciplinamiento y homogeneización, y aparece un debate muy intenso. Vieron que ahora se dice que parece novedoso que se discuta política y educación. Esto pasó siempre, siempre. Los y las argentinas del siglo XIX discutieron mucho en el Parlamento, pero mucho, y ustedes les pusimos allí una síntesis, no, sino que es a texto genuino, es decir, reproducción de los párrafos que consideramos relevantes del debate parlamentario de la ley 1420, donde se discute muy fuertemente esto que yo les decía, lo de Estado religioso y Estado laico, liberal e iglesia, ahí. Sí, yo después llego para lavar las sábanas y todo. Perfecto, hay un micrófono por ahí abierto. Entonces, decíamos, hay una fuerte discusión entre educación laica y educación religiosa, ¿sí? De la ley 1420 les queremos recomendar muy especialmente todo lo que tiene que ver con esto de el debate, que lo lean y que el PowerPoint dé cuenta de que lo leyeron, a ver en qué medida, qué pasó con el tema del triunfo estatista y la educación laica, que vean que en ningún momento se habla de educación laica. Hay un artículo 8, ahora vamos a ir ahí. La visión que había sobre la inmigración, ¿sí? Cómo se conforman los consejos escolares por distrito, qué pasa con el Consejo Nacional de Educación, cómo se organiza la burocracia de funcionamiento del sistema educativo. Cuando decimos burocracia no lo decimos degradándolo, sino todo lo que tenía que ver con la organización de la descentralización de las acciones en educación. Bueno, acá les quería hablar un poco de la ley Fori, digamos que era una ley francesa donde
ya empiezan a establecerse estas cuestiones. O sea, esto fue tomado de leyes de Italia, de Francia. Hay una ley muy importante, que era la que les decía recién, en términos de la ley Ferry, también de fines de siglo, que establecía la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad. O sea, que esto que toma el Congreso Pedagógico del 82 está tomado también de leyes europeas. Aquel que le interese las puede ir rastreando. Bien. Pero vamos a ir a lo concreto. Entonces, de este tema, de esta cuestión, nos va a interesar mucho que ustedes vean la obligatoriedad, la gratuidad, la gradualidad, que miren muy bien el artículo 8º y qué se estipula respecto de la laicidad, que miren muy bien el artículo 6º y el minimum y el establecimiento del minimum para la enseñanza. O sea, la ley 1420, un profesional o una profesional de la educación la tiene que manejar. Nadie le va a pedir nada de memoria, pero sí que conceptualicen. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? ¿Qué cosas se establecen en el mínimo sobre la historia? Había que enseñar historia, idioma nacional, moral, urbanidad, higiene, ciencia, dibujo. Todo eso tenemos que saber qué planteaban que debía ser enseñado en la primaria obligatoria, gratuita y laica del año 1884. Lo tenemos que saber. Porque después, ¿cómo vamos a discutir o a pensar o a argumentar qué dice la Ley de Educación Nacional? ¿O qué establece un acuerdo federal respecto de la enseñanza? Tenemos que recuperar esa tradición y interpelarla, analizarla, discutirla, adherir, cada uno irá viendo, cada una, ¿sí? ¿Qué se establece respecto de los jardines de infantes? ¿Qué se establece respecto de la educación de adultos? Miren todo lo que vamos a ir viendo en su Power, ¿eh? ¿Qué se establece respecto de la matrícula escolar? Esto es muy importante. Cualquiera de nosotros, estamos acá sentados y sentadas, hablando, pensando, hemos seguido el tema de la matrícula escolar. Bueno, la ley 1420 establece cuestiones vinculadas al seguimiento de la matrícula escolar, porque había una profunda preocupación con la perspectiva liberal, ¿sí? Con la perspectiva subyacente de civilización o barbarie, con la perspectiva subyacente de la laicidad en manos de un Estado liberal con estas características. Pero había una fuerte preocupación. ¿De acuerdo? ¿Qué se plantea como penalización a las familias? ¿Cómo se estipula y qué se estipula sobre el personal docente? Sobre la inspección. Se crea la inspección de escuelas primarias. ¿Qué tenían que hacer las escuelas, las inspecciones con los distritos escolares? ¿Qué era la relación con el Consejo Nacional de Educación? ¿Cómo funcionaba? Todo eso queremos que lean detenidamente. ¿Qué pasaba con lo que establecieron para bibliotecas populares, sobre los colegios particulares, sobre disposiciones complementarias? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Eso para ley 1420, lo tienen todo en los materiales y tienen el texto de la ley. Les pedimos que lo lean. Ustedes vean que esta materia no tiene una lectura profusa en bibliografía. ¿Por qué? Porque queremos que lean los textos de las leyes. Y el tiempo es acotado. Entonces, centramos en la lectura del texto de las leyes. Bien, vamos a la otra. Ahora vamos a ir a donde estamos. Seguimos, ¿no? Esta es nuestra guía de hoy, de ahora. Miren lo que vamos a ver. Algunos ya deben haber empezado a ver esto en los materiales. Vamos a trabajar la ley Laínez. La ley Laínez tiene 6 artículos. O sea que, así como les digo, o les decimos, la lectura de la ley 1420 lleva un poco más de tiempo, ¿sí? La ley Laínez se lee, es muy breve, pero ojo. Sugerimos la lectura de 2 artículos, de uno de 2 artículos. Sugerimos, indicamos en realidad. Cuando ahí dice se sugiere, en realidad se indica. La lectura de uno de estos 2 artículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a la ley Laínez, 1905. ¿Quién gobierna? Quintana. Ustedes vieron que nosotros les ponemos las presidencias para que ustedes se ubiquen. Porque si no, una ley parece que la Ley de Educación Nacional es más o menos para... No, para entender contexto tenemos que ver quiénes estaban a cargo de la presidencia. ¿Y ustedes qué? ¿Me lo tengo que saber de memoria? No, eso lo buscan en internet, en un libro de historia. Pero tienen que saber que ese marco
legal que estamos analizando estaba bajo la presidencia de Quintana, y lo impulsa el senador por Buenos Aires, Laínez. Y el gobierno de Quintana seguía estando a cargo del Partido Autonomista Nacional, de corte conservador, liberal conservador, o sea, seguimos en el mismo orden. Fuerte poder del puerto de Buenos Aires, las provincias ahí tratando de ver cómo ubicaban sus productos regionales y sobrevivían al avance liberal, ¿sí? Bueno, mayor llegada de inmigrantes requiere que esa homogeneización, que esa expansión de la educación se profundice. Pero ¿qué pasa? Lo que había establecido el mínimo de la 1420, ¿de acuerdo? Lo que se había establecido en términos de expansión, las provincias no tenían presupuesto. Entonces sale la nación con esta ley a decir que se iban a crear escuelas nacionales en las provincias que lo solicitaran. Y miren una cosa que les voy a decir. Esto fue una modificación a posteriori de otro fuerte debate parlamentario. ¿Por qué? Porque se corrige de las provincias directamente, va a ir a los que lo solicitan. ¿Por qué? Porque se entendía que lo otro era un atropello al federalismo. Y acá con la ley Laínez tenemos que empezar a ver la discusión sobre lo federal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a mirar en la ley Laínez? Fundamentalmente que ustedes hayan leído. Si leyeron el artículo de María Cristina Linares, primero que correlacionen la ley Laínez con la 1420, porque lo que establece la ley Laínez es el cumplimiento de la 1420. En dos cosas, básicamente. Digamos, en dar cumplimiento al mínimo y el tema de la obligatoriedad. Y les mandamos fondos para que ustedes que no tienen presupuesto las creen. Eso generó un desnivel entre lo que eran las escuelas nacionales y las escuelas provinciales. Ustedes saben todavía, han conocido en cada una de las localidades de nuestro país, y seguramente habrá sucedido en Chacabuco, escuelas provinciales, escuelas nacionales. Bueno, esto surgió de principios del siglo XX, y en adelante se siguieron creando escuelas. Entonces, como recibían presupuesto nacional, tenían, digamos, diferencias. Si ven el artículo de María Cristina Linares, lo que nos va a importar es la discusión sobre ese mínimo. ¿Qué se discutía en el Parlamento? Porque para muchas provincias el mínimo era máximum, porque el mínimo había sido establecido para las escuelas infantiles, elementales y superiores, pero a su vez ese mínimo se asociaba con las escuelas para adultos. Entonces ahí hay una discusión, miren, que todavía llegó al siglo XX y todavía se discute en la educación de adultos. Entonces, tomen esta perspectiva. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Podemos dejar de compartir? Hola. Hola. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No los escucho. No, a ver, no escucho mucho. Están... Esperen que pongo... ¿Qué decías, Gabriel? Fiamma, a ver. Sí. ¿Se entiende? Interrúmpanme. Lo que pasa con estos encuentros es que si nos dedicamos a hacer trabajo en grupo o este tipo de cosas, perdemos la profundización de algunos contenidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengamos paciencia en esto. Bien, si trabajan el artículo de Linares, se van a centrar en el mínimo. Y si trabajan el artículo de Sofía Dono Rubio, se van a centrar en la cuestión del federalismo. ¿Por qué? Porque era un federalismo. Nosotros somos una república representativa, republicana y federal. Sin embargo, en ese momento, todo se centralizaba desde Buenos Aires. O sea, las provincias participaban, pero ¿de qué participaban? De una política educativa centralizada desde Buenos Aires. ¿Está por ahí Romina? Sí, sí, estoy acá. ¿Sigo compartiendo? A ver, seguimos compartiendo. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a ver de la ley Laínez en sus PowerPoint? Que aparte de decirnos lo que plantean los primeros artículos, hagan análisis de los artículos que les estamos sugiriendo, de uno de ellos. ¿Sí? Constitución de 1949, miren todos los años que saltamos. Pasamos por la década infame,
pasamos por ese estado conservador que se va degradando hasta que llega la aparición de la ley Sáenz Peña, lo tienen, la ley de residencia. Esa ley es muy importante, porque a los inmigrantes se les decía, si participás en alguna huelga, en alguna cuestión de orden sindical, si te volvés a tu país de origen. Algo de esto se empezó a querer implementar unos años atrás, ¿sí? O sea, esto de asociar la inmigración con participación política y delincuencia y la vuelta a su país de origen. Entonces, quiero decir, esa es la ley de residencia de principios del siglo XIX. Bien. Decíamos entonces, pasó la ley de residencia, la ley del voto secreto y obligatorio, la ley Sáenz Peña, llega el irigoyenismo, el radicalismo con fuerte raigambre popular al gobierno, tiene su segundo mandato luego y es interrumpido por el golpe de Estado de Uriburu, que inaugura una serie de golpes de Estado, digamos, a los que, y de organización, digamos, muy precaria de los gobiernos nacionales, a lo que se llamó la década infame. Ustedes lo tienen en sus materiales. Esa década infame que generaba negociados, ustedes se acuerdan de Lisandro de la Torre, el asesinato, bueno, todo esto, digamos, los negociados con los grupos monopólicos, el puerto de Buenos Aires, la oligarquía, digamos, fortaleciendo este tipo de negociados, y mientras tanto las clases populares, digamos, con estos proyectos de educación, ¿sí? Ya estaba en funcionamiento la ley Lainez, seguía en vigencia la ley 1420, pero seguía en vigencia esta tensión y a veces conflicto de, digamos, los amplios sectores no alfabetizados, con muy precaria digamos, trayectoria en la escuela primaria, a pesar de que era obligatoria. Bien. Finalmente, el golpe de Estado de Rawson y Ramírez, luego de Farrell, con la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí estamos en el año 43, 46, que son las elecciones constitucionales que consagran a Perón en su primera presidencia y luego en su segundo mandato. Bien. Toda esa, digamos, modificación y el último golpe de Estado que estuvo en el 43 con el GOU, un grupo de oficiales del ejército con fuerte pensamiento nacionalista, y a posteriori de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y Yalta, y la división internacional, digamos, para Rusia el Oriente, para Inglaterra y los Estados Unidos el Occidente, bueno, insisto, lo tienen en los materiales, pero empieza a aparecer en la Argentina, con el primer peronismo, una rotación muy fuerte en el modelo de Estado. O sea, vayan viendo desde la Constitución de 1853, liberalismo, generación del 80, el Partido Conservador, principio de siglo, la década infame, antes Irigoyen, la década infame, rotación con estos militares de corte más nacionalista, pero en el último, en 1943, hay una vocación de aprovechar la coyuntura de los países centrales, los países potencia en guerra, y generar proyectos de industrialización, es decir, salir de la primarización de la economía. Entonces esto necesitaba varias cosas, un nuevo modelo de Estado, ¿sí? Ya no de corte liberal, sino, bueno, ahí a partir del 46 ustedes saben, justicialismo, la nación justa, libre, soberana, pero a su vez esa nación, esa conformación de nación y esa concepción de Estado requería de una reforma constitucional que pusiera, digamos, la producción nacional en primer lugar, que pusiera la perspectiva de comercio en otro lugar, que pusiera el funcionamiento de las cámaras para validar estas cuestiones, y en educación también se requería socavar las bases de algunas cuestiones que el liberalismo había instalado a partir de la 1420 y la ley Lainez. Entonces aparece en la reforma constitucional, nosotros nos vamos a abocar fundamentalmente en el artículo 37 de esa reforma constitucional,
que declara la educación como derecho social y derecho especial, y lo consagra como derecho especial junto con el derecho de la ancianidad, de la familia y del trabajador. Ustedes saben que, digamos, los derechos del trabajador en el periodo de gobierno peronista fueron protagónicos. ¿Por qué? Porque había no solamente una vocación de justicia social, sino la consolidación de un proyecto industrializador para el país. Y el proyecto industrializador, lejos de un proyecto exclusivamente agroexportador, buscaba mucha generación de empleo. Entonces aparecían los conflictos, entonces aparecía el reconocimiento de los derechos del trabajador. ¿Se va hilando? Bien. La configuración de la educación como un derecho especial, ustedes van a ver en ese artículo, también se expide sobre educación universitaria. Yo les pido que lo lean, a pesar de que nosotros no lo vamos a abordar, pero sí sabemos que se creó la Universidad Obrera, también sabemos que se pretendía becas, expandir la gratuidad de la educación universitaria, muy importante, y a su vez esta cosa de que los jóvenes debían, y las jóvenes, no dice así, dice los jóvenes debían ser formados en sus funciones sociales, en sus potenciales sociales. Por eso parece muy fuerte el derecho a la educación y lo social. Bien, eso es lo que vamos a buscar cuando ustedes trabajen la Constitución de 1949, el artículo 37. Y luego sobreviene la autodenominada Revolución Libertadora, que derroca en un muy cruento golpe, con bombardeos incluidos, al gobierno peronista. Se constituye en gobierno nacional. Nosotros no trabajamos ninguna norma de ningún gobierno, de ninguna dictadura cívico-militar, porque entendemos que la legislación y la normativa es la que emana de estados democráticos, ¿sí?, con las representaciones parlamentarias legítimamente elegidas por el pueblo a través de su voto. Bien, pero a lo largo de las dictaduras que se suceden, luego de la dictadura de 1955, que deroga la Constitución de 1949, retrotrae, todo esto lo tienen en el material, retrotrae la Constitución a la reforma, perdón, a su versión de 1853, con todas sus reformas posteriores, ¿sí?, y los derechos del trabajador los transforma en el artículo 14 bis. Con educación queda esto del derecho de enseñar y aprender, en la Constitución que se retoma. ¿Vamos bien? Sucesión luego de la dictadura, había que entrar en un proceso democrático muy precario, proscripto el peronismo, aparece Frondizi, el desarrollismo, todo lo que tiene que ver con los gobiernos de Guido, es decir, de Ilia, pero que tenían, digamos, una realidad que era que había un vasto sector que estaba proscripto, determinado a partir del 55, y vamos llegando paulatinamente a una consagración cada vez, digamos, las políticas para la región eran más duras, entonces aparecen las dictaduras cívico-militares que ustedes conocen, la Revolución Argentina, la llamada Revolución Argentina, el proceso de reorganización nacional y la última dictadura tremenda entre el 76 y el 83. Todo ese periodo lo vamos a conocer fundamentalmente, seguía la ley Lainez, se había derogado lo establecido en educación por la Constitución de 1949, pero empieza todo un proceso de retransferencia de esas escuelas, presten atención a esto, de las escuelas que habían sido creadas por el Estado Nacional en las provincias. Las dictaduras comienzan, y este tipo a partir de Onganía sobre todo, y se consagran en la década del 70, ¿pero por qué? Por un achicamiento del Estado. Entonces se achica el presupuesto nacional y se retransfieren, se dejan de crear, y se empiezan a transferir escuelas primarias que eran nacionales a las provincias. Vamos llegando al 83, la recuperación de la democracia. Tenemos en el gobierno del doctor Alfonsín, ahí es muy importante el segundo Congreso Pedagógico Nacional. Muy importante, hubo otras cosas muy importantes. Lo que decimos es para nuestra mirada,
que vamos mirando los hitos importantes, tenemos el segundo Congreso Pedagógico Nacional en el año 1984. Ven que se cumplen 100 años de la ley 1420, por eso se convoca ese consejo. Aparte de la crisis que había dejado en la educación argentina, la continuidad de las dictaduras de las que hablábamos antes. Bien. De allí que vamos a tomar entonces la mención del Consejo Pedagógico, del segundo Congreso Pedagógico Nacional, pero ustedes saben que a posteriori, a fines de los años 80, la región, y cuando digo la región estoy hablando sobre todo de los países en Latinoamérica y en Centroamérica, o sea, Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Nuestra región, se ve sometida a una nueva distribución global, así como Yalta había dicho, Oriente para y Occidente para. Bueno, viene una reorganización, bien, aparece la globalización, aparece la caída del muro de Berlín, que había establecido el final de la guerra, ¿sí? Entonces, los grandes poderes económicos concentrados, a partir de reuniones en Washington, generan lo que se conoce, yo estoy yendo, pero para que vayamos dándole sentido, lo que se conoce como el Consenso de Washington, que establece un decálogo de cuestiones, digamos, que debían regir las políticas de nuestra región. Básicamente, la lucha contra el déficit público, vieron que se sigue hablando todavía, esto del ajuste fiscal, esto de que cualquier cuestión que no sea pago de deuda es gasto, ¿eh? Los países, los países de la región, las dictaduras justamente tenían esa funcionalidad de contracción, digamos, contraer deuda para generar un Estado cada vez más empequeñecido y menos potente para el desarrollo de políticas públicas, de expansión, de justicia social, etcétera, etcétera. Entonces, el Consenso de Washington lo que plantea básicamente es la lucha contra el déficit público por vía de la reducción del gasto, medidas de reducción de las políticas impositivas para que los capitales pudieran teóricamente invertir y derramar, digamos, de su riqueza y sus ganancias para el crecimiento de las poblaciones, cosa que sabemos que no sucedió, pero entonces medidas de retracción del Estado y reducción de la capacidad de recaudación impositiva, las privatizaciones, todo eso está aconsejado por el Consejo de Washington. Y ustedes van a ver que los países de la región lo tomaron en lo que se llamó el neoliberalismo, porque era un nuevo liberalismo, no vinculado, como en el siglo XIX, a esta primarización de economía, sino vinculado al capital financiero. Es un neoliberalismo, cultural, político, económico, ideológico. Bien. Privatización de empresas públicas. Ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la educación para nosotros? Ya vamos a ver. Privatización, liberalización del comercio al mercado de capitales, la minimización de las condiciones impuestas a los capitales extranjeros para invertir, la desregulación de los mercados, ¿sí? Y la desregulación y flexibilización laboral, siempre tratando de favorecer que haya cada vez mayor capacidad de contratación. Bien. A esto se lo conoce como las puntualizaciones para la región del Consenso de Washington, a partir de ideas que surgieron en Inglaterra, un economista, pero los grandes capitales en reuniones, vieron como ahora conocemos, G20, G7, bueno, esas reuniones, digamos, de los liderazgos digamos, internacionales y globalizados, determinaron para la región este tipo de medidas. Entonces la educación, en medio de ese achicamiento del Estado, tiene, digamos, decisiones acorde. Entonces aparece la Ley de Transferencia de Servicios Educativos, que consolida lo que ya había empezado en las dictaduras con aquellas escuelas nacionales de la Ley Laínez, y en 1992 se terminan de transferir los servicios educativos de educación media y superior no universitaria. ¿Por qué? Porque las universidades son autónomas y nacionales. Siguen siendo, hay provinciales también,
pero las universidades son autónomas y nacionales. Entonces aparece esta ley de transferencia que ustedes la tienen, vamos a pedirles que lean muy bien sobre todo el texto de la ley y cuáles son los alcances. Que no aparezca en el PowerPoint, por ejemplo, se transfieren los servicios educativos. Porque eso nos lo dice casi el título de la ley. Lo que queremos ver son los alcances, lo que se estipuló. ¿De acuerdo? Bien. Pero este nuevo modelo de país, acorde a los lineamientos para la región del Consenso de Washington, requería de una nueva ley de educación. Hasta acá nos veíamos manejando con la ley 1420 y la extensión de la obligatoriedad de la educación primaria. Bueno, se comienza a problematizar ustedes saben, a partir de cuestiones que surgieron de ese segundo Congreso Pedagógico, se comienza a problematizar la cuestión de la extensión de la obligatoriedad. Acá el modelo español tuvo mucho peso. La extensión de la obligatoriedad. Entonces, aparece retracción del Estado, ley de transferencia. ¿Sí? Ley federal, extensión de la obligatoriedad. Pero fíjense, lo plantea como educación general básica, EGB1, EGB2, EGB3, que llega a lo que era el primer y segundo año de la escuela secundaria, de la ex escuela secundaria, sabiendo que hubo 4 provincias que no adhirieron nunca a la ley federal, Entre Ríos, Río Negro, Cava y Neuquén, pero se implementa esta ley, y fíjense, lo que correspondía a el ciclo hoy, ciclo orientado, o ciclo de educación técnica de la educación secundaria, pasa a ser el nivel polimodal, con diversas orientaciones del polimodal, muy vinculados ¿a qué? A un modelo industrializador, no, un modelo de servicios. A un modelo de servicios, no industrializador. Entonces, ¿qué pasa con la educación técnica? Este modelo alineado con el Consenso de Washington no quiere técnicos. No le interesan los técnicos. ¿Por qué? Porque la industrialización está reservada para los países centrales para que vendan a los países de la región. No requiere técnicos. Técnico quería la educación planteada como derecho especial en la Constitución del 49. Se le da fuerte impacto a la Escuela de Artes y Oficios, a la Escuela Técnica. ¿Sí? Se habla de Escuela Técnica. Acá no se pretendían técnicos, sino egresados en servicios. Esto tuvo a su vez, queremos que vean, en la ley federal, la extensión de la obligatoriedad que se establece, lo que corresponde a la educación técnica, lo que corresponde al nivel polimodal, y vamos a poner especial atención en que miren los regímenes especiales, porque establece como regímenes especiales, luego de el nivel, ustedes saben que era inicial, primario, secundario, cuaternario, que era la educación superior, bien, y el cuaternario, que era la educación de posgrado. Bien. Pero queremos que miren un título y capítulos vinculados con los regímenes especiales, porque ahí vamos a ver el origen para que lo que discute la Ley de Educación Nacional, eso lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro, con lo que planteaban los regímenes especiales para adultos, para artística, para aquellos que no podían asistir y estaban hospitalizados o internados por largos periodos, los que estaban también internos en institutos penales. Es decir, en los regímenes especiales nos vamos a detener cuando veamos la Ley de Educación Nacional y las modalidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a ver en la Ley de Transferencia? Alcances, perspectivas y lo establecido. Presten mucha atención a su artículo primero. En la Ley Federal de Educación, obligatoriedad, extensión de la obligatoriedad, organización del sistema, pero no es punteo, organización del sistema, extiende la obligatoriedad. No, ¿cómo la extiende? ¿Qué dice? ¿Qué establece? Una licenciada o un licenciado en educación no puede desconocer la Ley Federal de Educación. Tiene que conocer lo que entendemos nosotros son aspectos sustantivos. Hay otros que por supuesto los pueden incluir. Pero fundamentalmente miremos obligatoriedad, extensión de la obligatoriedad, estructura del sistema. ¿Qué establece para los regímenes especiales? Y si quieren sobre cuestiones respecto del derecho a la educación.
¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos todos medio parados. Luego vamos a pasar por la Constitución de 1994, y ahí vamos a ver el reconocimiento de los tratados internacionales. Todo esto lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Lo menciono, pero para que sepan a dónde va nuestro recorrido. ¿Sí? Vamos a la otra filmina. Nos faltan 2 y ya estamos terminando. A partir de la Constitución de 1994 aparece el derecho a la educación y los antecedentes para la nueva Ley de Educación Nacional. Lo vamos a trabajar en nuestro próximo encuentro, pero vamos a ver la reforma constitucional de 1994, que es la vigente. Vamos a ver la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Esto es muy importante. Y vamos a trabajar sobre la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. No me voy a detener acá porque no le quiero robar a Nora espacio para la presentación de la guía, pero para que ustedes vean cómo paramos los antecedentes de la Ley de Educación Nacional. Acá hay un rompeaguas, acá hay una ruptura. La Ley de Educación Nacional, como ninguna ley, surge de la nada. La 1420 no surgió de la nada. La Ley Laínez no surgió de la nada. La Constitución de 1949 no surgió de la nada. La Ley Nacional tampoco. Pero tenemos que ver con qué argumenta, a quién interpela, qué deroga, qué saca, qué pone, qué discute, qué afirma. De otros argentinos y argentinas que plantearon otras cuestiones. ¿De acuerdo? Vamos a la otra filmina. Vamos a pasar por estas 3 leyes también. Por la Ley de Educación Técnica, por la Ley de Financiamiento Educativo y por la Ley de Educación Sexual Integral. Pero fíjense que le estamos... porque es importantísimo. Si nosotros dijimos que se había minimizado la educación técnica, no podemos no trabajar sobre la Ley de Educación Técnica. No podemos no trabajar sobre la Ley de Financiamiento Educativo, porque miren una cosa, no hay derecho a la educación si no hay presupuesto. Es así. Pero acá hay una perspectiva de derecho y hay una perspectiva de financiamiento. La Ley Laínez tenía otra perspectiva y otro financiamiento, pero también lo había. Esto, digamos, no es nuevo. Ahora, la perspectiva ideológica es otra. Esto es lo que a nosotros nos interesa que ustedes puedan ver. No devorar las leyes para repetir artículos. Porque después las leyes ustedes las buscan en internet. Pero sí que tengan cuestiones para lecturas diagonales, para tomar análisis, para poder fundamentar, sobre todo, cuestiones a posteriori en el trabajo. Bueno, y la Ley de Educación Sexual Integral. No podemos hablar de derecho a la educación y la Ley de Educación Nacional sin haber pasado por este hito que fue fundamental. ¿Ok? Vamos a la otra filmina. Ya estamos cerrando, ya estamos cerrando. Ahí llega la Ley de Educación Nacional. Por eso nuestro foro en la unidad 2 se va a llamar Educación Obligatoria, Responsabilidad del Estado en la Garantía de Derechos. Ya no es una cosa de proferir el derecho a la educación, acá hay que garantizarlo. Ustedes no saben la diferencia. Yo les pido que piensen en esto cuando vayan a su espacio de trabajo áulico, de directora, de director. No es solamente reconocer el derecho, hay que garantizar su ejercicio. Un estudiante fuera de la escuela no está garantizado el derecho a la educación. En la educación obligatoria. Un niño de 4 años, donde empieza la obligatoriedad, en zona rural aislada, que no tiene educación inicial, no tiene garantizado su derecho a la educación. Entonces ahí aparece la agenda de la que hablaba Oxlack. Ahí aparece la agenda y el proyecto político que ustedes estuvieron trabajando la semana pasada, que hablaban de que la agenda surgía de la detección de las necesidades. Bueno, hoy la agenda, ¿cómo se conforma? A partir del reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a la educación. Eso arma agenda. Entonces, vamos a trabajar el sistema y los niveles educativos, vamos a trabajar las modalidades y vamos a trabajar sobre acuerdos federales. No todos. Elegimos algunos que consideramos que son principios
a partir de la ley, de la LEN, y se constituyeron en lo que nosotros decimos instituyentes. Después cada uno de ellos generó otros. Vamos a ver cuál es la función de un acuerdo federal. O sea, ¿la ley se aplica así? No, tiene que haber un acuerdo. No es que somos un sistema representativo republicano y federal. Bueno, tiene que haber un acuerdo entre todas las jurisdicciones para ver qué se va a hacer con la sala de 4. Porque si un niño sale, o un adolescente, terminó la escuela primaria y se pasa de la provincia de Misiones a la provincia de Buenos Aires, ¿qué hace? ¿Vuelve a hacer el año que le falta? ¿Cómo es? Tiene que haber un acuerdo federal. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la última. Romy. Acá tenemos la ley, la educación, los 3 niveles. Estos nos vamos a enfocar en estos 3 niveles. Vamos a la última. Había otra. Y vamos a trabajar sobre las modalidades. Por eso les pedimos, tenemos que discriminar muy bien la diferencia entre nivel y modalidad. Tenemos que trabajar muy bien cómo se configura la articulación entre un nivel y la modalidad. ¿Qué es primaria de adultos? ¿Qué es primaria rural? ¿Qué es secundaria en contextos de privación de la libertad? ¿Qué es secundaria en educación domiciliaria y hospitalaria? Bueno, eso tiene un marco legal y de normativa, y de reconocimiento de derechos. Y hasta acá llegó las filminas, y espero que no se hayan desmayado, y vamos, pero había que hacer ese recorrido, no podíamos no hacerlo, ¿sí? Esperen que me perdí. Bueno, preguntas, y vamos a la guía 2 que nos va a ayudar Nora. Las preguntas que quieran, aprovechen. ¿Empezaron a leer los materiales? ¿Hablan? ¿Quién habla? Sí, el sábado tiene esto, ¿no? A ver, ¿ninguna pregunta? Ninguna. ¿Les quedó claro? Vanessa me dice que no. Bueno, no. ¿Quedó claro? ¿Sí? Virginia, ¿quedó claro? Perdón, bueno, sí, quedó claro, profe. Bueno, no, porque no los escuchaba y uno se preocupa. Nora, ¿querés que, o Romina, si tienes algún otro comentario? Y si no, vamos a la guía didáctica 2, Nora. Simplemente del material, mientras iba hablando Virginia, me acordaba, vieron que con Eugenia tenemos ahí un dispositivo, tenemos un drive, donde yo voy descargando los materiales del campus, de las aulas, y ella los manda a la librería Antártida para que lo puedan fotocopiar. Así que yo me metí a cada guía, descargué cada material para que ustedes los puedan tener, las leyes y todo lo que proponía Virginia, impreso para quienes todavía somos más analógicos y nos cuesta leer la compu. Así que eso ya está subido y Eugen estos días lo manda a imprimir. Bien. ¿Alguna cosa sobre los materiales, sobre la guía? Bueno, Nora. Bueno, a ver. comenzamos a presentar la guía, Romina. Ahí la pueden ver, la voy a agrandar un poquito igual, a ver si se ve un poquito mejor. Sí. Bueno, como saben, ahí se ve bien, ¿no? ¿Sí? Como saben, y ya comenzamos en la reunión de hoy hablando de los grupos, cómo están integrados, que es hasta 4 integrantes, y los trabajos que se piden para esta unidad son 2, como vamos a ver. Baja un chiquitín, que es presentar una línea de tiempo y un PowerPoint. Para ello tienen en el sitio los materiales que tienen a disposición, donde está desarrollado todo lo que hoy Vicky les fue explicando, les fue recorriendo respecto de legislación y normativa, y van a ser aquellos soportes a partir de los cuales ustedes van a construir estas 2 presentaciones. En la línea de tiempo, aprovechamos un poco a partir de la experiencia, hacer algunas puntualizaciones. Se trata, como decía hoy Virginia, que no estamos haciendo una historización educativa, sino una contextualización de aquellos hitos que resultan
significativos para todo este proceso y debate que se da en torno a las cuestiones educativas que van a culminar con nuestra Ley Nacional de Educación. Entonces, lo que tiene que quedar gráfico cuando uno ve una línea de tiempo, y ustedes lo saben, es que al mirar uno pueda hacer este recorrido. O sea, como decía Vicky hoy, por ejemplo, las reformas constitucionales que igual a la del 53, hubo más de una reforma, pero no vamos a tomar las 4 reformas que hubo, sino aquella que, como señalábamos, implican cuestiones que tienen que ver con lo educativo, como es, por ejemplo, la reforma que toca la obligatoriedad de la educación. Digamos, porque si no, esa línea de tiempo se nos desdibuja, si vamos poniendo todo lo que pasó, se nos desdibuja cuál es el objetivo que nosotros queremos. Ese es el primer trabajo, que están todos los materiales para poder hacerlo. Y el segundo tiene que ver con desarrollar, pero tampoco hacer un trabajo explicativo textual, como si fuera un trabajo de texto, sino que es un PowerPoint, con aquellas cuestiones que presentadas en la línea de tiempo vamos a desarrollar con conceptualizaciones puntuales, pero no diciendo, como explicaba también Vicky, creo que fue muy clara en eso, se instaura la no religiosidad en la educación, no, hay que ver qué se fundamenta para llegar a ese concepto. O sea, poder hacer una síntesis de los contenidos, que uno al leerlo pueda ver el contexto del hito del que se trata y aquello que marca esto, pero no hacer un desarrollo que por ahí nos saca del foco de lo que queremos analizar en este desarrollo, digamos, de legislación y normativa, ¿no? O sea que serían esas dos presentaciones, que como dice acá el texto, es hasta 2 diapositivas para cada uno de estos hitos registrados en la línea de tiempo. Como decimos, el PowerPoint complementa la línea de tiempo, no pueden ser dos cuestiones que una vaya por un lado y la otra presente otras cosas, sino que va a ir desarrollando, ampliando esto que puntualizamos en la línea de tiempo y teniendo en cuenta lo que es la educación obligatoria. O sea, no incluimos cuestiones que tengan que ver con educación superior, por ejemplo. O sea, lo que es educación obligatoria. Y todos aquellos que hoy fueron desarrollados, además, con esta presentación de hoy, ustedes tienen muy claro cuáles son aquellos aspectos de cada normativa educativa y cada legislación constitucional, digamos, que tiene que sí o sí estar incluido, ¿no? Tampoco se trata de, ustedes en la ficha que tienen de la unidad, está todo esto desarrollado. Tampoco es tomar de la ficha y volcar al Power, sino que tiene que ser una elaboración propia que dé cuenta de estas cuestiones en una síntesis conceptual explicativa a su vez, ¿no? Esos serían los dos trabajos que tienen la fecha de presentación es al 21 de octubre. 21 de octubre. 21 dice ahí, sí. Ahí está, al 21 de octubre se suben estos archivos trabajados, elaborados grupalmente, los suben al foro, así, bueno, nosotros podemos de ahí verlos y hacer intercambios en el caso de que sea necesario, o reformulaciones cuando hacemos puntualizaciones en las devoluciones, o eventualmente alguna reformulación del trabajo, lo que uno pretende es que esto sea una instancia de aprendizaje más, además de las lecturas, que estos dos trabajos no sean una mera presentación para poder aprobar la materia, sino que a ustedes les sirva como un aprendizaje y les pueda quedar como material de consulta propia, digamos, porque bueno, tienen como el proceso educativo, hasta la ley van a tener, Nacional de Educación,
que fueron significativos para llegar a esa cuestión y los contextos históricos en los cuales estas cuestiones se fueron desarrollando. No sé si queda claro, alguna pregunta que tengan que hacer al respecto. Dejamos de compartir, así nos vemos Sí. un poco más las caras. Sabemos que es sábado, todo eso lo sabemos que es fin de semana largo, pero teníamos que hacer esta exposición porque después lo vemos en los trabajos, ¿no? Algunos acuerdos respecto de las producciones y cuestiones que tienen que ver con, pueden ser pedidas reelaboraciones, nuevas versiones, los plazos, respetemos los plazos, y acordamos que siguen las consultas en el espacio de orientaciones y consultas. Ahí yo tengo que pedir disculpa a 2 estudiantes, en realidad era 3, pero una no era de mi comisión, porque durante 2 días yo no me aparecía el reporte de orientaciones y consultas, y cuando abrí, me encuentro con una pregunta que tenía 4 días atrás. Yo les pedí disculpas a su vez por correo, porque es feo presentar una pregunta y que no te contesten, así que bueno, nada, estamos muy pendientes. Ahora nada, miro todo el tiempo el reporte, para que nadie se quede con una duda, que ahora están todos muy calladas, están dormidos, pero después van a tener preguntas, entonces, por favor, usen ese espacio. Y no lo manden por correo. ¿Vieron? Hola, prof, en el correo, y siempre nos manejamos por el correo interno del campus, no por los personales. Seamos en eso. ¿Por qué? Porque nos queda constancia, si no es muy lío, digamos, encontrar las respuestas. Bien. Correo del campus, muy bien. Pero no lo manden por correo, porque la pregunta de Susana le sirve a Felipe. Y en general hay recurrencia en las preguntas, así que suban, no voy a preguntar esto, sí pregunto esto, ¿qué pasa? Y la respuesta que le damos a ese grupo le puede servir a otros, parece una frase hecha, un lugar común, pero es verdad, porque después hay 3 preguntas iguales. Bueno, ¿alguna otra cuestión, comentario? No, a ver, Vanessa, sí, Vanessa, dale. No, yo quería consultar, profe, perdón, quería consultar el tema del trabajo, si la línea del tiempo va junto con el PowerPoint o va separada la línea del tiempo. Mira, claro, ahí, como decía Nora, para nosotros es complementaria. No tiene otro objetivo que a ustedes les quede graficado, ¿entendés? Si a ustedes les queda más cómodo que la línea de tiempo sea la primera filmina del PowerPoint, allá vas. Si te queda más cómodo hacerlo por lo que sí que vaya en archivo adjunto, no lo publiquen en el foro, pues sino que era una línea, porque a veces pasa, ¿viste? Boom, está buenísimo porque los otros lo miran, sería genial que digan, ay, a ver qué presentó, a ver qué presentó. Pero bueno, igual si quieren lo pueden mirar porque lo pueden bajar. Lo pueden bajar, por supuesto, exacto. pero, viste, a veces... Pero es cierto eso, cuando se presenta en el foro, como pegado en el foro, es más complicado eso, ¿no? Y por a eso veces, decimos... Sí. No, digo, esto que vos preguntabas acerca de si distintos juntos, hay quienes les resulta más fácil hacer una línea de tiempo en un Word y quienes no les resulta en un Power. Eso depende, por eso... Y además ahí lo que dice también Nora, que tiene que ser la línea de tiempo en archivo Word, eso mírenlo, nosotros pusimos un tutorial que nos pareció sencillo, bajado, y, viste, lo querés hacer de otra manera, hacerlo de otra manera. Lo que buscamos es que siempre nos preocupa que la herramienta no tape el contenido. Porque puede pasar, viste que hay que Power, un President, un yo que sé, y una app maravillosa, y resulta que el contenido es de pobre para abajo. No nos interesan la foto, está buenísimo. No preocuparse en eso, sino en el contenido, claro, las puntualizaciones. ¿Entendés? Para modernos los clásicos. Es decir, tengamos la presentación clásica, tranquila, pero eso sí, con reflexión de contenidos. No tanta... Y cuando piensen en alguna aplicación, tengan piedad por nosotros, que no sea incompatible con la versión, ¿entendés? Y que entonces hay que bajarla. No, porque otra vez, no nos importa eso. Después vos lo transformás. Yo siempre digo, miren, acá hay temas que dan para que ustedes presenten en un congreso,
que mañana publiquen un libro, que presenten un proyecto de política pública, no sé. Lo queremos desescolarizar, no es una tarea, es un insumo, es un elemento, te sirve. Mañana ese PowerPoint vos lo ampliás y publicás un libro, qué sé yo, no sé. Sí. Gracias, profe. Sí. No, por Se favor. entendió. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? No. No. Bueno, entonces los libramos. Ha sido... Yo creo que fue clarísimo todo, ¿eh? Todo muy Sí, claro, entonces como ¿te que sirvió? no Bueno. quedaron preguntas. Bueno, y aparte, yo insisto que fue un paréntesis en un periodo concebido de descanso largo, así que descansen, y los y las esperamos con las producciones y con las preguntas. No teman preguntar, no teman preguntar. Y preguntar públicamente. Acaba mi consulta. ¿Qué pasa? Sí, perfecto. Bueno, allá vamos. Nos vemos entonces, Bueno. ¿cuándo nos vemos? El 23 a las 9. ¿Se acuerdan de eso? 23 a Sí, las 23. 9. Preparados, con mucho café, con el mate, Café, tempranito, mate. porque tienen una mañana Una maratónica mañana ese día. intensa van a tener. Bueno, pero ¿qué Sí. va a ser? Es el estudio universitario, así es la vida. Es así. Bueno, Sí, imagínense si fuera presencial, tienen toda una mañana con 2 materias, eso sucede. Así que bueno. claro. Así que bueno, acá es con mate, tranquilo. Chau, chau. Nos vemos para lo que Hasta la necesiten. próxima. Beso grande, chau. muchas gracias por todo. Gracias, por estar. Romina. Gracias, Gracias, Romy, Virginia. Sí, gracias. Chau, Gracias, chau. Nora. Gracias, Chau, Nora. chau. Todos. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Chao.